Hola, bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo, el podcast que te prepara para triunfar en un mundo en constante cambio. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Aprende a adaptarte y prosperar en el entorno laboral actual. Dale play y comienza a transformar tu carrera hoy mismo. Acompáñanos. Hola, bienvenido una vez más, bienvenida a tu podcast Cómo enfrentar un mundo nuevo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por darle clic. Te saluda Alejandro Jardines y me da muchísimo gusto que nos acompañes. Vamos a hablar de un tema interesante en este camino de cómo administrar el cambio. Un tema que puede parecer un poco extraño para algunos, quizá para otros va a hacer totalmente sentido a cómo colaboran y cómo realizan sus negocios. Hemos titulado el capítulo de hoy, Tu misión no es la de producir utilidades. Ah, caray, es la de servir bien a tus clientes. Oye, y entonces, ¿por qué en las juntas siempre vemos el resultado? ¿Por qué en las juntas de producción vemos qué tanto producimos? En las de calidad, ¿qué tanta calidad obtuvimos? En las de finanzas, ¿qué tanto dinero hicimos? ¿Cómo es esto de que tu misión no es la de producir utilidades, sino la de servir bien a tus clientes? Veamos este capítulo y para eso le doy la más cordial bienvenida a Alvin Train, Juan Antonio Andrade, Manuel Jardines. ¿Cómo están, señores? Muy bien. Bien, gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ese es un buen saludo. Buenos Ese días. es el Gracias, ingeniero Alejandro. Andrade. Pues muy bien. Vamos a dar inicio, muchachos, a este tema que, que para algunos puede resultar extraño, porque, pues si bien, como lo comentaba hace unos momentos, regularmente estamos evaluando el resultado del negocio basándonos en el resultado financiero y económico, no tanto en si mi cliente está satisfecho o no. Regularmente hacemos presupuestos financieros con montos económicos para ingresos, para costos, obviamente para utilidades, pero nunca hacemos un presupuesto para ver qué tan satisfactorio o qué tan satisfecho vamos a poner a nuestros clientes a final del próximo año. Ayúdenme a aclarar entonces esta duda. ¿Quién gusta comenzar? Alvin. Ok, empiezo yo. Es decir, obviamente, el objetivo final de cualquier emprendimiento es que genere retornos. ¿Ok? Es decir, nadie empieza un emprendimiento por pura caridad. De ¿Sí? acuerdo. El tema es que fijarse en la utilidad o fijarse en el resultado financiero nos lleva a nosotros a cortar camino. Nos lleva a nosotros a ser inmediatistas. ¿Okay? Y en estos cortes de camino muchas veces, o en la mayoría de las veces, dejamos atrás lo que es el proceso a través del cual nosotros al final vamos a llegar al resultado. ¿Sí? Por eso, es decir, en todas las experiencias que yo he tenido, siempre y cuando el foco estaba en servicio, nos iba bien. Cuando el foco estaba en el precio de la acción o en el resultado de fin de año, en el resultado de fin de mes, perdíamos terreno. ¿Sí? Parece que es un contrasentido, pero no lo es. ¿Cómo lo ves, Manuel? Mira, me hace recapacitar en dos temas muy interesantes y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es según la perspectiva de acción que tenemos en Turning Consulting. Hay una confusión en dos conceptos primordiales.
el qué y el cómo primero. Este es el primer concepto. El qué quiero lograr, el qué deseo lograr yo como empresa, como institución lucrativa, porque estamos hablando de empresas lucrativas, no estamos hablando de situaciones de beneficencia, etcétera, ¿no? Pero cuando es lucrativa tu organización, cuando está persiguiendo una utilidad y está persiguiendo un retorno sobre la inversión de los accionistas, pues ese es el qué. Pero ahí nos quedamos en el qué y lo queremos transportar a los cómo, y en ese cómo se sigue permaneciendo el qué, y ahí es donde en vez de lograr esa situación, pareciera que hay ahí alguna especie de artificio que no está funcionando. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es que en ese cómo, ahora, y al confundir ese qué con ese cómo, te haces enfocar en las variables de salida de tu proceso. El proceso que tú diseñaste para instalar tu compañía, para instalar tu negocio, tu empresa, etcétera, para lo que está diseñada tu planta que tú diriges o el departamento que tú diriges, tiene unas variables de salida importantes que cuidar, que ese es el qué. Pero si pierdes de vista tus variables de entrada, ¿sí? Y esto lo podemos ejemplificar con cualquier proceso, ¿sí? Tú quieres obtener una mejor satisfacción del cliente, pues no lo vas a hacer enfocándote nada más preguntándole qué tan satisfecho, porque te va a terminar diciendo, bueno, ¿para qué me preguntas si no estás haciendo nada? Tengo que irme a las variables de entrada para ver qué es lo que realmente satisface al cliente y qué es lo que va a ser lucrativa a mi organización. Es la que le va a traer las utilidades. Entonces, si nosotros dejamos de trabajar o perdemos de vista las variables de entrada del proceso, es donde existe la gran confusión y empiezan los grandes problemas. ¿Sí? Hemos visto una serie de consejos de administración, equipos directivos, etcétera, que están preocupadísimos por las variables de salida. Esas variables de salida son una consecuencia de tus variables de entrada. Son el resultado de lo que tú hiciste en el proceso. Pero si pierdes de vista el proceso, pues caray, lo que sale es casi producto de la casualidad. Juan Antonio. No, yo estoy muy de acuerdo con ustedes, pero yo sí quisiera todavía ahondar un poquito más en el tema, ¿no? Está claro que una forma de resumir lo expuesto por ustedes es que la utilidad es un resultado de acciones, ¿sí? Claro. Es una consecuencia. Pero también aquí dos puntos míos. El primero, ahorita fuiste muy descriptivo en hablar de la evaluación del proceso, del sistema de atención, etcétera. Hoy está siendo muy demandante en los programas de productividad que las empresas tengan ya implementado el SAC. Es algo que hoy están demandando mucho las empresas, que es el sistema de atención a clientes. ¿Sí? Y algo radical que va ligado a lo que pretendemos exponer en este podcast es de que una gran ventaja del SAC es que te puede identificar por función que hay clientes internos y hay clientes externos. Esa mejora del proceso de la que tú hablas, para mí va muy reforzada cuando la gente empieza a atender a sus clientes internos, que es lo que normalmente no se ve. Y eso empieza a optimizar el proceso, a beneficiarlo.
y como consecuencia te trae utilidad. ¿Sí me siguen? O sea, hay que acortar esa visión de que necesitamos atender y cuidar el proceso. El proceso se tiene que atender y cuidar en cada paso de una de las funciones que forman parte de todo ese proceso. O sea, hay empresas que ven, el proceso es, me piden 100 por mi vendedor y yo entrego 100 por mi parte de transporte. Y todos los procesos internos que se tuvieron que llevar a cabo para que se entregaran esas 100 en calidad, tiempo, costo y oportunidad, es lo que le da valor, ¿sí? Y es lo que le da utilidad a la compañía. Ejemplo, con ese proceso de atención, reduces tiempos, reduces mermas, aumentas productividad y como consecuencia, ¿qué es eso? Utilidad para la empresa. Sí, solo sí logras ligar a cada uno de esos procesos con un objetivo común y compartido. Sí, Estar de acuerdo conmigo, porque precisamente lo que yo te decía, si te quieres enfocar a la salida, mi hermano, creo que no te va a ir del todo bien, o no tan bien como te pudiera ir si te enfocas en tus variables de entrada, como bien los comentas, tanto internos como externos. Si yo quisiera abrir, como dirían, la caja de Pandora un poco más aquí, ¿sí? Es decir, todos nosotros hemos visto en los últimos años cómo compañías, corporaciones empiezan a ver los distintos procesos que tienen face al valor final que producen. ¿Ok? Y que agregan o que cortan procesos dependiendo si agregan utilidad o no agregan utilidad. Es decir, el mejor ejemplo de compañías como estas son las líneas aéreas. Claro. Y muchos de nosotros las hemos usado y las hemos visto ir y venir, surgir y declarar quiebra. ¿Sí? ¿Por qué les pasó eso? ¿Sí? Se enfocaron demasiado en generar utilidades y dejaron a un lado el servicio a sus clientes. Más todavía, es decir, si ustedes van a una compañía antes, cuando se hacía un presupuesto, el presupuesto normalmente se hacía de abajo hacia arriba, buscando qué iniciativas puedo tener y qué utilidad va a generar. Hoy día, las grandes corporaciones empiezan al revés. ¿Okay? Es el top-down del presupuesto. Si la compañía quiere generar una utilidad del 14% el año que viene, y entonces va en cascada, lo que, decir, que es como un comprometimiento. Y eso demasiadas veces lleva a cortar camino. Demasiadas veces lleva a iniciativas de corto plazo que a largo plazo no son sostenibles, que a largo plazo, de hecho, hacen con que la compañía rinda menos. ¿Sí? Entonces, es decir, lo que hay que enfocarse es el proceso. ¿Sí? Totalmente. Sí. Y a lo mejor, si al final del presupuesto el proceso no produce la utilidad deseada o necesaria o mínima, hay que enfocarse en el proceso, no en la utilidad. no, estoy de acuerdo, Alvin, pero es una consecuencia. Déjenme a ver si puedo ponerlo con un ejemplo muy descriptivo desde mi punto de vista. ¿Cuántas veces, utilizando mi ejemplo anterior, me pidieron 100 y entregué 100? Nada más que los entregué un mes después.
completamente. Entonces, Sí, O con un precio equivocado, bueno, o con una mezcla equivocada. el proceso no fue evaluado sistemáticamente, Correcto. puntualmente. ¿Sí me Y explico? sí, no, y esas son partes del proceso, porque siguiendo el tejido que llevas, Juan Antonio, vamos a continuar tejiendo ahí. ¿Cuántas veces esos 100 va a ser la última vez que te compren esos 100? Porque esto ya está cayendo en obsolescencia. Y mi área de investigación y desarrollo no está viendo hacia adelante. Ellos andan quizá en otra línea de pensamiento. O mercadotecnia está viendo que los niveles de empaque ya no deben de ser, las presentaciones ya no deben de ser, etcétera. Si nosotros no ligamos esos procesos de una manera que generen sinergia y que entendamos cómo se van ligando, entonces las utilidades no se van a dar. Por más presión que hagamos en un consejo de administración o en un board o en, como le llamemos al equipo directivo de la compañía. Porque no se trata de presión, no se trata de estar empujando a que qué van a hacer para sacar las utilidades. Esa pregunta nos la debimos de haber hecho en la planeación estratégica y debimos de haber venido trabajando en el proceso de cada una de las líneas que conforman el negocio, no nada más el de transformación o no nada más la que brinda el servicio. Si regresamos a los ejemplos que menciona Alvin en las aerolíneas, hay un montón de procesos que no es nada más el check-in y el abordaje. Hay un montón de procesos que hay simultáneos a ese check-in del pasajero, ¿sí? Que muchas de las compañías que sí se van preocupando por ello, dices, oye, caray, yo ya tengo el anuncio a tiempo de lo que está sucediendo con mi avión, yo ya sé qué sí puedo hacer o no puedo hacer. Hay compañías que todavía te dejan 6, 7 horas en la misma sala porque no tienen predecibilidad de qué va a pasar con ello. Y el último en enterarse se llama, creo que se llama pasajero, creo que se llama cliente. Y entonces, pues estás buscando siempre otra alternativa de aerolínea para hacer tus viajes de negocio, porque dices, Así oye, es. con esa impredecibilidad, yo ya no puedo agendar Mi mis día, compromisos. Si anduviera de vacaciones, quizá pudiera gastarme el tiempo, quizá, no estoy tan seguro, pero cuando andas de trabajo, cuando estás de negocio, cuando estás así, lo que necesitas es una predecibilidad de tus procesos. Y tú como cliente que estás pagando por ello, necesitas trabajar. Alex. yo quisiera hacer ya una pausa para reforzar algunos conceptos porque, híjole, qué bárbaro, parece que les rasqué tantito en algún lugar donde les interesa hablar, porque ya nos sacaron varios conceptos muy interesantes. Como dice Alvin, es que abriste una caja de Pandora, mano. Una cajita, bueno, él abrió. A ver, hemos hablado de variables de entrada y variables de salida. Ese concepto, ahorita me gustaría que profundizáramos y a lo mejor diéramos algunos ejemplos de eso, porque tiene mucho sentido. Juan Antonio nos habló de clientes internos. Alvin nos habló de enfoque al cliente. Quisiera regresarme a cada uno de ellos, pero primero con Juan Antonio, un cliente interno. Yo creo que es un punto sumamente relevante que podamos identificar quiénes son nuestros clientes internos, a quienes le debemos de dar servicio. Comúnmente en el área de manufactura, que es quizá donde más he interactuado, eh, tenemos una confusión de quién es el cliente interno, a quién los departamentos de soporte le deben de dar soporte. Y algo que me ha tocado atestiguar muy seguido es que
en lugar de que el cliente sea servido, el cliente le sirve a esos departamentos de soporte. Me voy a enfocar en el área de manufactura porque en ese tipo de negocio vamos a generar dinero o vamos a lograr que nuestros clientes estén satisfechos si entregamos el producto que se supone fabricamos, ¿no? Por lo tanto, considero que el área de producción debería de ser el área a atender nuestro cliente interno. Pero regularmente es al supervisor de producción a quien le cargamos temas que los de finanzas quieren medir y controlar. Temas que la gente de recursos humanos necesita medir para también tener acciones y que el supervisor tenga ciertas acciones para mejorar algún tema del área humana. Están también los de desarrollo de nuevos productos que dicen, oye, necesito que me des la línea porque tengo que lanzar este nuevo producto antes de que cierre el mes, antes de que cierre el trimestre. Y así me puedo ir con los diferentes departamentos de soporte en donde le estamos cargando y cargando y cargando regularmente al área de producción actividades adicionales a producir, porque además de hacer todo esto que les acabo de mencionar, pues también tienen que producir y tienen que entregar el monto. ¿Qué recomendación podemos hacer para poder identificar correctamente quién debe de ser el departamento o nuestro cliente interno en la organización? Porque no me cabe duda de que si satisfacemos al cliente interno, esa cadenita de procesos que hemos estado mencionando, pues va a dar por consecuencia que nuestro cliente externo, el que realmente paga por el producto o servicio que damos, pues va a estar satisfecho. Juan Antonio. Mira, yo lo he podido poner en práctica con un cuestionamiento aparentemente muy sencillo de inicio, pero a la hora que se va construyendo es muy fuerte. Utilizando tu ejemplo del área de producción, ¿qué debe de recibir producción? Y la siguiente pregunta, ¿qué tiene que entregar producción? ¿Qué tiene que recibir? Materia prima. ¿Qué tiene que recibir? Servicios, gente, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se empieza a construir todo el modelo para que producción pueda atender su demanda. Y después, ¿qué tiene que entregar producción? ¿A quién? ¿Sí? Y todavía peor si lo vemos crítico. ¿Qué factores internos en el área de producción afectan lo que recibe y lo que tiene que dar? Dos ejemplos claros: control de calidad y mantenimiento. Yo quisiera agregar un poco más todavía de contexto aquí, Juan Antonio. ¿Sí? ¿Hay alguien? Es decir, si yo quiero saber cómo satisfacer al cliente de producción o cómo satisfacer al cliente de producción, yo tengo que ir hacia bien adelante e ir a mi último cliente y empezar a hacer ingeniería reversa. ¿Ok? Porque entre producción y mi cliente final hay muchos pasos más. Todos tienen que estar trabajando de forma armónica para que el cliente final que satisfaga, que se satisfacen al cliente final. Y entonces, por ejemplo, si producción, entregar producto, hay que hacer la pregunta, ¿qué producto, en qué cantidad y en qué momento? ¿No? Que ya te trae al próximo cliente, que es el cliente que va a almacenar este producto o lo va a enviar a distribución y así por delante.
Entonces, es decir, la propuesta es, y de nuevo me refiero a la línea aérea, ¿ok? No todos tenemos mucha experiencia con línea aérea. Creo que nosotros 4 tenemos un poco más de lo normal, pero es decir, el cliente al final es el que está esperando su avión en la puerta, ¿no? O que entra al avión y ve su tolerancia testeada hasta el último en términos de servicio, de puntualidad. Y normalmente nosotros atacamos al proveedor más cercano, ya sea la persona que está en el balcón de la puerta o a la persona que nos está atendiendo en el avión. A la hermosa. Ellos son clientes de quién, ¿no? Entonces, para hacerlo bien, hay que hacer ingeniería realmente hacia atrás, empezando por el cliente final. Correcto, correcto, totalmente. Es enriquecer Fíjate. parte del proceso que hablamos, Alvin. Déjame también puntualizar sobre el comentario de Juan Antonio. Un ejemplo muy trivial, muy sencillito para el entendimiento de quién es cliente y quién es proveedor, porque en ciertas transacciones que suceden en las organizaciones hay confusión. Voy a poner el caso muy sencillo de una zapatería, donde llega alguien y quiere comprar un par de zapatos de determinado modelo, determinado color. El hecho de que esa persona le diga a la dependiente que quiere comprar un par de zapatos color negro, tamaño 8,5 del modelo 1034, no lo está convirtiendo en proveedor. Él sigue siendo el cliente. Pero como bien decía Juan Antonio, ¿qué tiene que dar el cliente para ser atendido? ¿Sí? Pues tuvo que dar la descripción del zapato para poder recibir el artículo que gusta. Pero nunca dejó de ser cliente. Él está dando un requerimiento para ser servido. ¿Sí? Es como si dijéramos que cuando yo voy a comprar un boleto de avión para decirle que quiero tomar el vuelo de las 6:35 de la mañana con destino a Guadalajara, Jalisco, ¿sí? Me estoy convirtiendo yo en un proveedor. Yo sigo siendo el cliente, estoy dando mi requerimiento y le digo que quiero estar sentado en un pasillo, en una salida de emergencia para tener más espacio entre asientos, etcétera. Yo estoy dando el requerimiento, no estoy proveyendo de nada al proceso más que de mi requerimiento. Entonces, cuando se pierde eso, entonces es donde empieza las confusiones que bien comentas, Alex, pero es muy, muy necesario que en tu organización vayas haciendo una distinción en cuál es esa cadena de clientes, proveedores internos, con la luz al final del túnel, como bien lo dice Alvin, de tu cliente final, ¿sí? Pero si yo no sé qué requerirle a mi área de finanzas, regresando al punto de producción, si yo no le sé para qué quiero yo saber mi estado de costos y no lo sé utilizar, pues hay alguien que sí lo sabe utilizar y dice, nada más que pues no me han dado los requerimientos o los datos importantes. Y ahí es donde se invierte y pareciera que el proveedor es producción y que el cliente es finanzas. No, mi hermano. Producción sigue siendo el cliente, finanzas sigue siendo el proveedor, necesita proveer de información financiera al cuate de producción para que tome sus acciones y decisiones. Pero en esa confusión se empiezan a acomodar. O el caso de recursos humanos, ¿sí? Pues el hecho de que yo le tenga que dar un requerimiento de un perfil de puesto, de un perfil de persona que yo requiero, pues no lo convierte a recursos humanos en un cliente. Producción sigue dando el requerimiento para ser servido y poder continuar en la producción. Pero eso lo tenemos que enderezar en todas las organizaciones porque regularmente
se confunden esos roles y empiezan a funcionar de una manera asíncrona. Y eso es lo que perjudica para obtener las utilidades que estamos buscando según estamos platicando en este podcast. Y todavía hay factores humanos ahí. Pero Manuel. por supuesto, de personalidad y de situaciones ya de actitud y comportamiento de nuestros ejecutores y ejecutivos, ¿sí? Entonces, ni hablar de ese punto porque pues estamos buscando ser servidos y no servir, ¿sí? Es decir, y eso, es decir, dentro de la cultura cada vez más cortoplacista que tenemos hoy día, eso es un desafío todavía más grande, el de estar consciente de estos procesos, el de estar consciente de quién es cliente de quién, ¿no? Y enfocarnos en dar buen servicio al cliente siguiente antes que cortar camino y corrernos todos hacia el resultado final. Claro. Completamente. Definitivo. Y creo que muy valioso el comentario que nos dieron de, a ver, pues revisa quién es realmente quien sí te paga, quién es tu cliente, y ve haciendo un análisis hacia atrás para que te vayas dando cuenta si esa actividad que hoy por hoy te están exigiendo, te están pidiendo, y tienes por ahí un dilema de a dónde imprimir recurso, tiempo, etcétera. Oye, pues de las actividades que me están pidiendo, ¿cuál de ellas tiene más relevancia o va a tener más impacto hacia mi cliente externo? Yo creo que en esa medida, pues vamos a ir pudiendo generar una mayor satisfacción de cliente, y por ende, pues como nos decías también al principio, Alvin, de acuerdo a tu experiencia, pues las finanzas de la organización van a ir en el camino que estamos esperando que sea la mejor, ¿no? Y de forma sustentable. Correcto. Porque pues tienes ahí a quien te paga por tu producto o servicio, pues lo tienes cautivo, por así decirlo. Variables de entrada y de salida. Creo que ese concepto también nos va a ayudar mucho a alinear los procesos que ahorita estábamos hablando. Entiendo, Manuel, que variables de salida son, por ejemplo, la cantidad de dinero que vendiste. Pueden ser otra variable de salida, la cantidad de producto que entregaste al almacén para tu cliente. Otra variable de salida puede ser la cantidad de dinero que gastaste para poder producir lo que vendiste o para poder adquirir inventario que posteriormente lo vas a ir vendiendo. Pero variables de entrada, ¿cuáles podrían ser ejemplos de variables de entrada que nos podamos llevar como para complementar nuestro balance scorecard o nuestro tablero de indicadores con este tipo de temas? Muy bien. Mira, las variables de salida que mencionas es como si tomáramos la caja negra toda la organización. Entonces, las variables de entrada que te voy a hacer para que correspondan a las variables de salida que comentaste, voy a trabajar con ello. Ejemplo, tú quieres obtener mayores utilidades. Esa es una variable de salida. Ahora vámonos a las variables de entrada. ¿Cuál es el volumen de clientes o qué participación de mercado estás teniendo? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo para tener una mejor participación de mercado? ¿Qué estás haciendo en cada momento de verdad que está enfrentando tu cliente para obtener tu producto o tu servicio? ¿Sí? Si en los momentos de verdad, voy a poner el ejemplo de un cinema, ¿sí? ¿Cuáles serían las variables de salida que un ejecutivo regularmente pediría a una sala de cine
a la que van a acudir los clientes. Pues sería la utilidad, cuánto vendió la dulcería, cuánto vendió esto, cuánto vendió el otro. ¿Sí o no? Las variables de entrada es, oye, ¿cómo es el estacionamiento para que lleguen tus clientes? ¿Se tienen que estacionar a 2 cuadras o siempre está saturado? 2, ¿cuánto te tardas en obtener los tickets para entrar? ¿Sí? 3, ¿cómo está la limpieza de tu dulcería? ¿Y qué tan atractivo es? 4, ¿cuál es la comodidad en cuanto a clima, limpieza y confort de tu sala? ¿Sí? 5, ¿cómo es el momento de verdad para que accese el cliente? Es que les ponemos 18 obstáculos para poder entrar, ¿sí? Y el de enfrente que está teniendo la misma película que tú, sí se preocupó por tener un estacionamiento accesible, sí se preocupó porque estuviera limpio y de entrada las cosas, sí se preocupó para que fuera prácticamente automática tu entrada sin tantas cosas, y obviamente, pero tú vas a seguir presionando por quiero utilidades, quiero más venta en la dulcería, quiero más venta. Entonces, cuando tú no te preocupas por las variables de entrada, ¿sí? Va a ser muy difícil, por más presión que pongas, que estés obteniendo los valores que tú estás buscando. Juan Antonio, levantabas la mano. No, yo pensaba de la misma manera que tú, describirlo igual, pero con un calificativo yo creo que lo va a enriquecer más. Condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que se deben de tener para entrar? Claro. ¿Y qué condiciones se deben de cubrir para salir? Correcto, correcto. Y dices, oye, es que es un suplicio, es que les pusimos un valet parking. Ah, qué padre. ¿Y cuánto te tardas en regresarles el auto? No, pues hasta como 30 minutos. No, mi hermano, creo que quisiste hacer algo bueno, pero no te resultó. Y entonces está siendo un stopper, un impedimento para que el cliente te esté prefiriendo a ti, ¿sí? Y entonces dices, oye, ¿por qué esta taquería? ¿Por qué este cinema? ¿Por qué están teniendo un éxito rotundo? Ah, pues porque hay variables de entrada bien cuidadas y el cliente te va a preferir, aun cuando tus taquitos que están también muy sabrosos y tienen muy buena salsa, mi hermano, no hay ni dónde pararse. Para cuando te atienden o la cara de la persona que te atiende, el tono son puras variables de entrada que el cliente está percibiendo y le llamamos momentos de verdad, o como lo dice Juan Antonio, las condiciones para que entre al proceso el cliente externo, que es al final el que te va a dar los resultados al último de tu proceso. Muchos negocios deparados con este tipo de desafío empiezan a hablar en compromisos, en trade-offs. ¿Sí? Es decir, si no tengo estacionamiento para mi cine, pero cobro un poco menos que el cine de adelante. O sí cobro un poco menos, pero no puedo tener gente atendiendo. Es decir, en lugar de tener 2 personas atendiendo en la dulcería, tengo solamente una y el cliente tiene que esperar el doble del tiempo para poder ser atendido. Es que también se requiere de un balance en esos servicios para que las condiciones sean las adecuadas. Sí. Tienes una sala de cine para 500 personas y uno vendiendo palomitas. Sí, y decimos muy coloquialmente, si están de acuerdo, que de pronto estás cuidando los centavos y descuidando los pesos o los dólares, ¿no? Entonces dices, caray, sí, me ahorré el sueldo de una persona, pero dejé de vender
quizá no en esa función en particular, pero hacia adelante, mi hermano, ya no van a regresar a tu cinema, ya no van a regresar a tu taquería, ya no van a regresar. Es lo que tú dijiste de los tacos. Quizás los tacos hasta no sean tan buenos, pero el servicio es tan bueno que atrae más gente. Exacto, sí, bueno, ¿cuántas veces hemos ido por ahí al algún establecimiento que dices, no es para nada, ni siquiera cerca de ser lujoso, pero es cómodo, te atienden muy bien, la limpieza es su distingo competitivo, etcétera, y dices, lo sigo prefiriendo. Y voy a Entonces, hablar de condiciones, perdón, un ejemplo muy mío, muy mío. Yo dejé de ir a la plaza comercial con cine cerca de su casa gracias, porque nunca ponían el aire acondicionado. imagínate. O sea, yo dije, aquí no vuelvo, carajo. Sí, Prefiero un cine más lejos donde yo esté cómodo. Por claro. supuesto. Claro. Ahora, ¿y cómo saber esas condiciones? ¿Cómo saber esas variables de entrada apropiadas para mi negocio? Ahí es en donde sí aplican las encuestas a los clientes. O Hay sea, que encuestas vivirlas. enfocadas hacia esas variables que nosotros estamos asumiendo. O por dónde nos tendríamos que ir como para saber si esas condiciones o esas variables que aprecia tu nicho de mercado, tu cliente, son las que estás otorgando. Mira, Hay que la mejor vivirlas. manera es la que acaba de describir Juan Antonio. Mientras no haya alguien que las esté viviendo y que las esté traduciendo a las variables internas del proceso, entonces no funciona, mi hermano. O sea, vas a seguir trabajando en pos de las variables de salida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo levanto la encuesta y hago nada con eso, nada más llego, reprimo a mis ejecutivos y les digo, miren, las encuestas, nuestros clientes están ofuscados con nosotros. Y no desato las acciones, no para corregir la opinión directa, para corregir el proceso que me garantiza después una buena opinión. Déjeme llevar esto como ejemplo de vuelta a las líneas aéreas. Demasiadas veces las encuestas a clientes son trade-offs. Es decir, la encuesta al cliente suena como, ¿qué prefieres? ¿Un ticket aéreo $5 más bajo y en cambio no le damos agua en el vuelo? ¿Sí? La respuesta siempre va a ser ambos. Es decir, no puedes esperar de un cliente que haga un trade-off. No es un compromiso, es esto o aquello. El cliente lo quiere todo. Claro. Buen punto. Claro, claro, por supuesto. Y el nombre del juego es, cuando yo voy a hacer una encuesta, necesito revisar que no haya un sesgo en las preguntas que yo estoy haciéndole al cliente. Yo quiero identificar en cada momento de verdad que vive el cliente, qué cosas tengo que corregir de mi proceso. Hablando de productos, ahorita estamos hablando de servicios. Vámonos a los productos. A ver, lo que hicimos en alguna compañía que fabrica galletas, ¿sí? A ver, vamos a llevar a nuestros operarios, les voy a dar dinero, los subimos a un microbús y lo llevamos al mercado. Y revisa tú y compra el producto que tiene algún defecto provocado por nuestro proceso en el que nosotros trabajamos. Si vieras la gran riqueza que eso trajo de entender esa variable de entrada para que él modificara su proceso, ¿sí? Llegaban y le llamaron a la mesita porque también tocó que había casualidad de que estaba cerca Halloween y pusieron la mesa del terror. Sí, y pusieron ahí los productos que habían comprado que tenían algún defectito en el empaque. Quizá nada más nosotros
y hablando como parte del equipo. Y podríamos identificar que, mira, está mal sellado porque la mordaza del papelito no está bien. Mira, está corrida la impresión de esto, etcétera, etcétera. Quizás hasta el cliente no lo hubiera visto, pero ya ellos fueron conscientes de esa variable de entrada. Dice, nada más que si el otro va a traer un empaque más vistoso que el mío, y va a notar que mi galleta no resguarda en contra de la humedad, etcétera, va a preferir la otra marca, ¿sí? Claro. O voy al supermercado y no encuentro mi producto. Aquí dice que debo de tener tal o cual envase, tamaño, presentación de mi producto y no hay en la estantería. Son momentos de verdad, ¿sí? Que vive el cliente, y mientras nuestra organización no la viva y no la traduzca a las variables que hemos hablado ahorita entre clientes internos y externos, y modifique tu proceso para que no se vuelva a presentar, entonces no estamos trabajando, ¿sí? O si yo llevo al de producción a ir a ver si la estantería está vacía o llena, va a ser muy pobre su participación para poder lograr que eso esté corregido. Porque a lo mejor las variables que él controla en su proceso no le alcanzan para resolver esa problemática. De acuerdo. ¿Sí? Totalmente. Pues señores, hemos llegado prácticamente al fin de nuestro capítulo. Creo que el tema tiene todavía mucho de dónde tratar, porque es un cambio de paradigma importante. Creo que regularmente en las organizaciones nos enfocamos mucho en el resultado del negocio, en el resultado financiero, en las variables de salida que nos comenta Manuel, y no tanto en cómo mi cliente está siendo satisfecho, porque como decía Alvin, esa es la manera en la que vas a asegurar de manera sostenida un éxito en tu negocio. Y al estar observando bien a tu cliente, vas a saber rápido cuándo es momento de hacer un cambio, hablando de cambios, como nuestro programa lo menciona, cuándo es necesario hacer un cambio de proceso, de producto, de presentación, etcétera, ¿no? Entonces, ojalá te haya servido este capítulo. A mí en lo personal me sirvió bastante. Yo quisiera, así como tenemos un presupuesto financiero cada año, que comenzáramos a hacer un presupuesto de las variables de entrada y que empezáramos a medir la correlación que existe entre el estado de negocio y esas variables de entrada. Espero que a ti te haya servido. Muchas gracias por acompañarnos. Si ya te suscribiste a nuestros canales, muchísimas gracias. Si no lo has hecho, hombre, ¿qué esperas? Estamos en YouTube como Turning Consulting. Nos encantaría escuchar de ti. Por favor, escríbenos tus comentarios a través del foro del propio YouTube o bien a través de nuestra página de internet www.turning.com.mx. Alvin, Juan Antonio, Manuel, muchísimas gracias. Gran placer. No, gracias a ustedes. A ti que nos escuchas, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con otro tema importante. Hasta la próxima y que estén muy bien. Luego. Hasta luego. Gracias.